Yetziat Ishmael. Perashat Vayetze comienza la perashá diciendo Vayetze Jacob. Vayetze Jacob y Beersheba, Vayelech Harana. Y fue, y salió Jacob de Beersheba y fue a Harana. Vaifugaba Makom, Vayalen, Sham, Kiva Shepher. Y se encontró con el lugar y durmió ahí porque se puso el sol. Vaikach me abnea Makom. Y tomó de las piedras del lugar. Vayasem me Rashotab, tomó de las piedras del lugar, las puso sobre alrededor de su cabeza. Vayashem me Makom, y se acostó en ese lugar. Y soñó, vamos a ver qué soñó también Jacob vino. Bueno, y tomó las piedras del lugar, así dijimos, y las puso en el lugar de su cabeza. Y durmió y se acostó en ese lugar. Dice Rashi, y se acostó en ese lugar. Esto viene a disminuir, nos dice Rashi. Así explica Rashi. Viene a disminuir. ¿A disminuir qué es? Que viene a disminuir que en ese lugar se acostó. Pero de aquí aprendemos que los 14 años que él estuvo en la yeshiva de Shemi Eber, él no se acostó en las noches y se ocupó todo el tiempo de la Torah. Por supuesto, tenemos que decir que, bueno, tal vez no se acostó a dormir en una cama, pero habrá dormitado en el lugar donde está sentado, donde está estudiando. ¿Por qué? Porque no existe que una persona no duerma. Pero habrá tenido un sueño liviano. Dormió en forma liviana sin acostarse esos 14 años. Esto nos viene a disminuir. Ahí se acostó. En la yeshiva de Eber no se acostó. Y la primera Mishnah del Tratado de Peah, ¿qué nos dice? Esta primera Mishnah la decimos todos los días. Hablamos sobre montones de Misbot. ¿Y qué decimos? De Talmud Torah que Kulam. El estudio de la Torah está frente a todo. ¿Qué significa? Sí, no tenemos que buscar una explicación profunda. El estudio de la Torah frente a todo. Lo sencillo que es decir que el estudio de la Torah pesa como todos los preceptos y se considera más que todos. Pero, aparte de eso, tenemos que saber que nuestros sabios también tuvieron la intención de decirnos, cuando dijeron Talmud Torah Keneged Kulam, cuando dijeron el estudio de la Torah frente a todo, que la Torah tiene todo. La Torah tiene todo. En la Torah encontramos todos los preceptos en la Torah. Todo. ¿Cómo? Ahora lo vamos a explicar. Todas las buenas cosas que hay en el mundo se encuentran en la Torah. Esto es lo que significa que la Torah tiene todo. Todas las cosas buenas que están en el mundo están en la Torah. A pesar de esto, que cada palabra, también a pesar de que cada palabra y palabra de estudio de Torah pesa frente a todos los preceptos, cada palabra que nosotros estudiamos. Ahora, cada palabra que estamos estudiando, si yo las estoy diciendo, ustedes las están escuchando, también por escucharlas, también es como que en cada palabra yo estoy cumpliendo todos los preceptos de la Torah. Y a pesar de que la Torah incluye también tantas categorías buenas, con todo esto hace falta fortalecernos en el estudio de la Torah siempre. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que fortalecernos en el estudio de la Torah? Así pregunta Rab, no pregunta, lo afirma David Rubén Kalelistan, sé que soy liberal. Porque la Torah es una de las 4 cosas que la Gemara enumera, la Gemara en el Tratado de Berajot, Lamed Bet, que necesitan fortalecimiento todos los días. Todo el tiempo necesita fortalecimiento. Eso está en el Tratado de Berajot, la hoja, Lamed Bet, la hoja 32. Y es muy importante esto, saber que en la hoja 32, ¿por qué? Porque hasta hace un momento estamos estudiando Tratado de Berajot. Y
Baruch Hashem, estábamos estudiando la hoja 31 y dimos vuelta a la hoja, terminamos el estudio hace unos minutos nada más, y pues entramos en la hoja número 32. Quiere decir que es la hoja que vamos a estudiar ahora, donde nos dice que el estudio de la Torah necesita siempre fortalecerse. Y vamos a llegar y vamos a ver lo que dice ahí con la ciudad de Shem. Hay algo muy interesante en la Perashá encontramos. Es sabido que la venta de Yosef, todavía no llegamos a la venta de Yosef, por supuesto, todos nos acordamos del año pasado, la venta de Yosef. Nadie se olvida la Perashá de la venta de Yosef. Pero es sabido que en la venta de Yosef, esto provocó que la divinidad se aparte de Jacob. Cuando, cuando Yosef, los hermanos le dijeron al padre, le dijeron que seguramente una fiera lo devoró, Jacob se puso triste y esto provocó que la divinidad se vaya. Por eso nosotros siempre decimos que lo fundamental en el estudio de la Torá, lo fundamental en nuestra elevación es la alegría. ¿Por qué? Porque cuando estamos alegres, Hashem está con nosotros. Nosotros queremos que Hashem esté con nosotros, queremos siempre que Hashem nos acompañe. Entonces es fundamental la alegría. Y una vez se piensa, ¿cómo voy a estar alegre con todo lo que me pasa? Yo le estoy pidiendo a Hashem que me ayude. ¿Por qué? Porque me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Y entonces por eso estoy triste. Estoy triste, Hashem no me va a ayudar, Hashem no va a estar. Solo voy a llamar a Hashem no me va a responder. Caso ya no. Tenemos que estar alegres del el mérito que tenemos. Tenemos un mérito tan grande de poder estudiar Torah, la Torah que es algo que Hashem es el tesoro más grande de Hashem. ¿Y nosotros qué somos? Somos un granito de nada, somos. Y Hashem nos permite que nosotros podamos estudiar su Torah, que podamos profundizar en su Torah y que podamos estar junto a Él. No puede haber alegría más grande que esto. Entonces, para pedirle las cosas, también que hay cosas que necesitamos, que el Señor nos ayude, pero con alegría, el mérito que tenemos de hablar con el Señor. Para hablar, si yo creo que hablar vamos a suponer que yo no quiero, pero vamos a suponer que uno quiere hablar con Putin o con Trump o con Khomeini o con un o con la sandía de no sé quién. Hay que pedir entrevista, hay que pasar por 10.000 exámenes que me revisen que no tenga un transmisor escondido dentro de una uña, y que no tenga un arma, y que no tenga veneno, y que no tenga esto, que no tenga lo otro. Y bueno, puede ser que después de tantas investigaciones que me pregunten por qué quiero hablar con ellos. La verdad, una buena pregunta, ¿para qué quiero hablar con ellos? ¿Quién quiere hablar con ellos? Pero una vez que consigo convencer que tengo un motivo para hablar con ellos, entonces puede ser que me den una entrevista de no sé cuánto, 30 segundos tal vez, un minuto tal vez, para que yo pueda hablar con ellos. Así, con Hashem podemos hablar todo el tiempo. No necesitamos entrevista, no necesitamos control, no necesitamos seguridad, que nos persigan y que nos revisen y que nos investiguen. Hashem nos escucha todo el tiempo. ¿Hay algo más hermoso que esto? ¿Hay algo? Todo el tiempo Hashem nos escucha, todo el tiempo. Podemos hablarle todo el tiempo. ¿Y qué hacemos? No hablamos todo el tiempo. A veces necesitamos hablar con él y no hablamos. ¿Por qué? No sé por qué. Bueno, es sabido que con la venta de Yosef, Jacob se puso triste, la divinidad se separó de él. Durante 22 años, él estuvo en duelo por su hijo, sin saber si está muerto o si está vivo. Puede ser que sospechaba que estaba vivo, pero en la práctica no estaba. Se le fue la divinidad se fue de él, y nuestros sabios dicen que en esos años están frente a los 22 años, donde Jacob estuvo en la casa de Labán, fuera de la casa de su padre, y él no cumplió el precepto de honrar al padre. ¿Cómo es posible?
¿Quién le dijo a Jacob que vaya a la casa de Labán? La madre. ¿Quién le dijo a Jacob que vaya a la casa de Labán? Los dos, padre y madre. Él cumplió, él cumplió con la orden de los dos. La mamá, la mamá le dijo que vaya para escaparse de Esab, que lo quería matar. Con eso cumplió la orden de la madre. La madre, Rivka, tan inteligente, Rivka, le dijo al padre, le dijo, ¿qué salmos? No habla de ningún salmo. Otra vez. Jacob, Jacob va a la casa de Labán. ¿Por qué? Por orden de los padres. Orden de los padres. 22 años estuvo en la casa de Labán. Y por esto él paga, Jacob, que Yosef se separa de él 22 años. Porque él estuvo 22 años separado del padre. ¿Por qué se separó el padre de Jacob? Porque le ordenaron los padres de él. Rivka, como dijimos, le dijo a Jacob que vaya a la casa del hermano, Labán, santo hermano. ¿Por qué? Para que Esab no lo mate. Y Rivka, como dijimos, muy inteligente, le dijo a Isaac, si ahora, si ahora Jacob se casa con las mujeres de Canaán, como hizo Esab, soy muerta. Porque Esab se había casado con mujeres de Canaán, después se casó después se iba a casar con la chica de Ismael, qué sé yo con quién se casó Esab. La cuestión es que se casó con otras, pero no se separó de las primeras tampoco. Una cosa terrible lo que hizo, una mezcla que hizo Esab. Pero Rivka le dice a Isaac que si Jacob hace lo mismo, ella, ¿para qué vivir? Si los dos hijos se casaron con mujeres idólatras. Entonces ahí le hizo la sugerencia a Isaac que Jacob tenía que ir a la casa del hermano Labán para casarse con una chica de la familia. Entonces perdón, Isaac lo llama a Jacob y le dice, mira, tienes que irte a la casa del hermano de mamá, de Labán, para buscar novia allá. Muy bien. Entonces, ahí va por orden del padre también. Fue por orden de la madre, por orden del padre. ¿Por qué entonces, por qué lo vamos a castigar entonces? Esta es la pregunta. El padre y la madre los enviaron a fuera de la casa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienen castigo por esto? La respuesta, ¿cuál es? La venta de Yosef es un sufrimiento para Jacob. Y la desaparición de la divinidad no viene como un castigo porque él no honró a los padres durante 22 años. ¿Por qué? No le corresponde ningún castigo por esto. ¿Por qué? Porque los padres lo enviaron. De todas maneras, ¿cuál es la realidad? Que le falta algo, le falta integridad a Jacob en ese precepto, en el precepto de honrar a los padres. Le falta integridad, esos 22 años. Y entonces él necesita limpiarse con 22 años para pagar por la falta que él tiene de integridad, no como un castigo. Y esto le provoca, o sea, esto fue lo que provocó en ese momento el no cumplir el precepto de honrar al padre. Y cuando Jacob vuelve de la casa de Labán para encontrarse con Esab, está escrito, y temió Jacob mucho y sufrió. ¿Qué miedo tenía Jacob? ¿De qué? ¿A qué le tiene miedo? ¿Acaso Hashem no le dijo que lo va a cuidar en todo lo que haga? ¿De qué tiene miedo? ¿Tiene miedo de los 400 fuertes que acompañaban a Esab?
de los 400 soldados que acompañaban, fuerte, así, eh, inflados todos con músculos. Está escrito, Jacob alach bedarko, vayikbo malaché Elohim, vayomer Jacob, kasher em machane Elohim, se vayikra shem amakom au machanaim. Está escrito sobre Jacob vino, que Jacob iba por el camino y se encontró con los ángeles de Hashem. Y dijo Jacob, cuando los vio los campamentos de Hashem, y llamó el lugar Mahanaim, campamentos. Jacob no tuvo miedo a los ángeles de Hashem. Va a tener miedo a los fuertes de Sab. Dicen nuestros sabios en el Midrash que un campamento de ángeles no son como los 400 fuertes de Sab. ¿Cuánto es un campamento de ángeles? Son 600.000. 600.000 ángeles. Esta es la cantidad de ángeles que acompañaban a Jacob cuando él volvía a la tierra de Israel, cuando volvía con Esab. Y eran dos campamentos. Dos campamentos significa 1.200.000 ángeles. Lo acompañaban a Jacob. ¿Le va a tener miedo a los 400 fuertes? Mira, se le llevó 1.200.000. Seguro que no necesita tener miedo a los 400 fuertes de Sab. Jacob tiene miedo de otra cosa, una cosa totalmente diferente. ¿Qué es lo que tiene miedo Jacob? Él tiene miedo a los méritos de Sab, porque por dos mitzvot que él cumple, que Jacob no pudo cumplir durante 22 años. Una mitzvah, ¿cuál es? Honrar a los padres. La otra mitzvah, ¿cuál es? ¿Cuál es la otra mitzvah? Que Jacob no cumple cuando está en la casa de Labán y que Sab sí cumplió. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No aparece cuál es. Habitar en la tierra de Israel. Que estaba en la tierra de Israel. Jacob estaba fuera en la tierra de Israel 22 años. De todas maneras, esto fue por cumplir la orden del Padre. De todas maneras, le faltan estos dos preceptos. Le faltan. Con eso tuvo miedo Jacob. Pero, ¿qué vamos a decir? Si la venta de Yosef no fue un castigo, sino solamente una corrección por la falta de integridad que tenía Jacob. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Cuál? En los 14 años que Jacob también estuvo fuera de la casa del padre, tampoco no los padres. Estuvo en la yeshiva de Eber 14 años sin honrar al padre, fuera de la casa. Él salió para la casa de Labán y en el camino a la yeshiva. Estuvo 14 años en la yeshiva y después viajó a la casa de Labán. Entonces son 14 más 32, más 22, perdón, son 36. Y también ahí, esto no fue orden del padre. La orden del padre, orden de la madre, fue ir a la casa de Labán. Ahí vamos a decir que está bien. Cuando fue a la casa de Labán por orden del padre y madre, está bien que no cumplió el precepto. No cumplió ni el precepto de honrar a los padres por orden de los padres. Tampoco cumplió el precepto ¿cuál precepto? De habitar en la tierra de Israel. También por orden de los padres. Él tiene que escucharlos. Pero los 14 años que estuvo en la iglesia de Eber, entendimos entonces por qué no tuvo que pagar Jacob por 36 años. ¿Por qué pagó por 22? Todo esto aparece como una contradicción. ¿Por qué? Vamos a pensar. Nosotros vemos que Jacob sale de la casa de los padres por orden de los padres.
Entonces, si él no cumplió con el precepto de honrar a los padres y no cumplió con el precepto de habitar la tierra de Israel, entonces deberíamos decir que eso fue a causa de los padres. Él cumplió la orden del padre. Cumplir la orden del padre es honrar al padre. Cumplir la orden de la madre es honrar a la madre. ¿Por qué decimos que no los honró? ¿Por qué decimos que le falta integridad? Ah, pero está bien. Jacob pensó, cuando vino Elifaz y le robó. Porque todos sabemos que vino Elifaz. ¿Qué hizo Elifaz? Elifaz le dijo a Jacob, vengo a cumplir, yo también honro a mi papá, a Esab, querido tío. Era el tío de, Jacob era el tío de Elifaz. Elifaz es el hijo de Esab. Entonces es el tío. No solamente que Jacob es el tío, sino que Elifaz estudiaba con el tío. Estudiaba Torah con el tío. Elifaz era estudioso de la Torah. Viene Elifaz en el camino, cuando Jacob se escapa para la casa de Labán. Viene Elifaz y le dice, vengo a cumplir la orden de mi padre, vengo a cumplir precepto de honrar a mi padre. Y mi padre me ordenó cortarte la cabeza, papá, el tío. Así que tengo que matarte. ¿Qué le dijo Jacob? Jacob le dijo, tú estudiaste muchos años conmigo, te vamos a estar juntos. Y tú sabes que una persona pobre es como un muerto. Entonces, sácame todas las cosas, sácame todo lo que tengo. Y soy considerado un muerto. Y entonces así cumples la orden de tu papá de matarme, porque soy considerado como muerto. Quiere decir que me ha matado y no has derramado sangre, que es un pecado. A Elifaz, por supuesto, le gustó la idea, además que se queda con toda la riqueza de Jacob. Le gustó la idea y lo hizo así. Y lo dejó pobre. Ahora Isaac se encuentra, Jacob se encuentra que tiene que ir a la casa de Labán y, pero va sin regalos. Eliezer fue a buscar a Rivka con 10 camellos y él va sin nada. Elifaz le sacó todos. ¿Y qué va a hacer ahora? Hay dos posibilidades, dicen nuestros sabios, que cuando una persona tiene dinero y se tiene que casar, entonces, como tiene dinero, puede casarse. ¿Por qué? Porque ahora no tiene que trabajar. Tiene mucho dinero y entonces puede dedicarse a estudiar después del casamiento. Pero si no tiene dinero antes de casarse, va a tener que trabajar. Entonces no va a poder estudiar, entonces hay que estudiar antes. Jacob iba a la casa de Labán porque iba con mucho dinero. Todo el dinero que le dio Isaac era para Jacob. Entonces él iba a la casa de Labán con todo el dinero de Isaac. Y con todo eso, él podía casarse enseguida con Raquel y dedicarse a estudiar. Ahora las cosas cambió. Ahora él llega sin dinero. Entonces necesita estudiar antes, porque después no va a poder estudiar. Por eso va a la Yeshiva de Shemer y estudia 14 años ahí. Pero, pero esto no está en la cuenta, no está en la orden del padre y de la madre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos? No sé si me entienden la pregunta. ¿Por qué nosotros estamos diciendo que en la venta de Yosef, Jacob hace un arreglo por los 22 años que estuvo en la casa de Labán? Dijimos que en la casa de Labán él estuvo por orden del padre y de la madre. Entonces, ¿cuál es el defecto que tiene? ¿Cuál es el pecado que tiene de esos 22 años? Por otra parte, los 14 años que estuvo en la Yeshiva de Shemer no fue por orden de los padres, fue porque él hizo que Elifaz le saque todo el dinero y ahora fue sin dinero y entonces tiene que estudiar primero. Entonces eso es cuestión de él. ¿Y por qué no tiene que corregir por esos años? ¿Por qué no tiene que corregir por los años que estuvo en la yeshiva? Y sí tiene que corregir por los años que estuvo en la casa de Labán por orden del padre y la madre. ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende la pregunta o estamos todos mareados? ¿Se entiende la pregunta? No sé si se entiende la pregunta. Se entiende. Muy bien. Bueno. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Alguien me la puede decir? Aquí en el Pilan Braf.
Porque el estudio de la Torah equivale a todas las mitzvot. Bueno, dijimos que si me contestan antes que yo lo diga. Dijimos entonces nosotros que Jacob iba acompañado por 1.200.000 ángeles. ¿Cierto? Él tiene miedo de los méritos de Esau. ¿Por qué? Porque Esau cumplió el precepto de honrar a los padres durante esos 22 años y están en la tierra de Israel. Jacob, en realidad, no estuvo en la casa de los padres 36 años. 22 y 14. Los 22, ¿por qué? Por orden de los padres. Los 14, porque él tenía que estudiar. Pero nos dicen nuestros sabios que a él le faltaban solamente los 22 años. Los años que estuvo en la yeshiva, no. ¿Por qué? ¿Por qué? De todas maneras, a pesar de que fue ordenado por el padre y por la madre a la casa de Labán, de todas maneras, decimos que le falta a él, en la práctica, el cumplimiento del precepto. Le falta el cumplimiento del precepto y por eso, Esaú sí lo tiene el cumplimiento del precepto y por eso es el miedo que tiene Jacob. Y Col acabó, que el estudio de Torah dijimos, y estar muy atentos, que el estudio de Torah incluye todos los preceptos. Por eso, por los 14 años, vamos a ver cómo lo dice el Rab, por eso por los 14 años que Jacob está estudiando Torah, es como si cumplió, como si estuvo en la tierra de Israel, aunque creo que sí estuvo, y como que estuvo en la casa de los padres cumpliendo, honrando a los padres. ¿Por qué? Porque decimos que el estudio de la Torah son todos los preceptos, es cumplir todos los preceptos completos. Dice así Rav Karenitzer, con la venta de Yosef, que no fue un castigo, sino fue una corrección por la integridad que le faltaba, surge la pregunta, hay otros 14 años donde Jacob no cumplió el precepto y que estuvo en la yeshiva. Y entonces, vamos a decir que la venta de Yosef, sí, que no fue un castigo. ¿Por qué? Porque no honró a los padres y que fue falta de integridad. Podríamos entender entonces por qué no fue castigado por los 14 años que él estudió Torah. Porque Talmud Torah está frente a todo, como me dijeron ustedes. El estudio de Torah está frente a todo, y entonces se considera que cumplió todos los preceptos, incluido el precepto de honrar a los padres. Pero, de acuerdo a lo que explicamos en la venta de Yosef, que en la práctica le faltaban a Jacob el precepto de honrar al padre. ¿Y qué vamos a decir? ¿También en la práctica por los 14 años? No, porque en la práctica no cumplió el precepto. Contesta el Mashiach mi es la vodka. ¿Qué contesta? El Mashiach de la Yeshiva Slavodka. Contesta a ver, contesta que el Talmud Torah está frente a todo, el estudio de Torah está frente a todo, pero no quiere decir, no es como, no es como que que Jacob viajó a la casa de Labán porque le ordenó el padre y la madre, entonces está cumpliendo el precepto de honrarlos, aunque no en la realidad, porque no está con ellos y entonces le falta integridad, a pesar de que está cumpliendo la orden que ellos le dieron, pero le falta integridad. No es así con el estudio de la Torah. No es así con el estudio de la Torah. El Rab no me dice cuál es el Rab acá. El Mashiach de Slavodka no me dice quién es el Rab. Me dice que es el Mashiach de Slavodka. El Mashiach es el supervisor espiritual de los chicos de la Yeshiva de Slavodka. Sabemos que el Rosh Yeshiva de Slavodka, en la época que el Rab Karenstein estudió, era el Rab Isaac Sher. Pero no sé quién es el Mashiach. Lo nombra así. En otros lugares también lo nombra como Mashiach de Slavodka. Voy a buscar Besoto Shem a ver quién es, porque muchas veces el Rab lo nombra. Pero, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? El estudio de la Torah, frente a todo, es tal cual
como si hubiera cumplido en realidad el precepto. Esto es el estudio de la Torah. Es tal cual como que lo cumplió. No es como en el caso de que él se fue a la casa de Labán y ahora que no fue a la casa de Labán, pero fue por orden del padre y la madre. Le decimos que ellos les ordenaron, entonces él cumplió con la orden de los padres. Pero en la práctica, él no estuvo honrando en la práctica, porque no está en el lugar. En cambio, acá, con el estudio de la Torá, es tal cual como incluye todo en la práctica también. También el cumplimiento de la misma como si lo hubiera cumplido al estudiarlo. Por eso nosotros, ¿qué decimos? Un momento, vamos a terminar el párrafo y después decir lo que dijimos sobre, lo que hablamos sobre el Ketoret. Hágame acordar si no me acuerdo. De acá, ¿hasta dónde está nuestra obligación de fortalecernos en el estudio de la Torah? Y eh, ampliar y valorar este precepto que está frente a todas las demás cosas. ¿Qué quiere decir frente al Ketoret? Nosotros hoy en día no tenemos vitaminas y no tenemos Ketoret, no tenemos ofrendas, no tenemos los sacrificios. Nosotros leemos en Shachrit y en Minjar, leemos la perashá de las ofrendas, del incienso, del perashá. Está escrito y nosotros lo decimos. En Shachrit lo decimos, en Minjar no sé si lo decimos, pero en Minjar no me acuerdo si lo decimos, pero en Shachrit seguro que lo decimos. Que sea la voluntad de Shem que se considere como que estamos acercando el incienso y como que estamos trayendo las ofrendas al Beit HaMikdash. ¿Por qué? Porque es el estudio de la perashá del Ketoret, el estudio de la perashá de las ofrendas, es como si estuviéramos cumpliendo las ofrendas, en verdad. Y no solamente en verdad, sino en verdad, como si estuviéramos en el Beit HaMikdash cumpliendo los preceptos. Así se considera. Entonces, ahí es una prueba de esto que estamos diciendo. Dice el Rav Karenisen, yo quiero contarles a ustedes un relato. Y de acá vamos a poder aprender algo muy importante. ¿Qué significa? Esto es muy importante. Puede ser que lo hemos dicho el año pasado también. ¿Qué significa fijar un tiempo de estudio de Torah? Como la clase que tenemos todos los días a la medianoche. ¿Qué significa fijar un tiempo de estudio de Torah? Esta es una de las preguntas que nos van a hacer en el cielo. Cuando lleguemos al cielo nos van a preguntar, ¿fuiste a un curso de Torah? Sí, fui a un curso de Torah. ¿Fuiste fijo a un curso de Torah? Fijo, los domingos a las 8:30, los martes a las 8:30, los jueves a las 8:30, todos los días a las 12. ¿Fuiste fijo o fuiste de vez en cuando? ¿Cuál es la diferencia? No, yo voy cuando tengo tiempo. Y cuando no tengo tiempo, no voy. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué tengo tiempo y por qué no tengo tiempo? Tengo tiempo, ¿por qué? Porque ahora no tengo nada que hacer. Ah, pero si me ocupo en algo, entonces ahora ya no tengo tiempo. ¿A qué de nosotros le tenemos que dar prioridad? Dice, este relato lo contó el Rab Ludmir Mereshet Shiurei Torah, de una organización que da clases de Torah en muchos lugares. Así contó el Rab, o sea, nos vamos a hablar en primera persona como si fuera el Rab Ludmir el que está hablando. Ni Rab Karenstein, ni yo, ni nadie, sino Rab Ludmir. Él contó esto y contó así. Mi abuelo, así contó, vivía en Sfat, en la ciudad de Sfat, en el norte de Israel, y tenía ahí un negocio que vendía de todo, colvo. Colvo quiere decir, todo está aquí, todo. Viene a ser como una especie de ferretería o alguna cosa por el estilo. Todas las mañanas, él hacía tefilá batikim. Batikim es hacer tefilá con la salida del sol, pero bien temprano. En el Betagneset del Arizal, en Tzfat. Tzfat está ahí, en la tumba del Arizal, y hay un Betagneset. El Betagneset del Arizal, a la migbe del Arizal, es muy lindo ir allá a conocer todas estas cosas. Bueno, muy bien. Él hacía tefilá en la tumba de Arizal, en el Betagneset de Arizal, tefilá batikin, tefilá con la salida del sol, bien temprano.
Y después de tefilá, él se sentaba y estudiaba durante 3 horas, con el talit y el tefilín puestos. Y esto era una ley que no se mueve. Como decimos en la tefilá de Arbit, creo, Hok Velo Yabor, decimos que la emuná es un Hok Velo Yabor, es una ley que no se puede pasar por ella. Si nosotros perdemos la emuná, perdemos todo. Hok Velo Yabor, una ley que no puedo pasar 3 horas después de tefilá todos los días. Y en el estudio este no existía, a ver qué dice acá, Besera Limuda Se, Lo Sheyach Haya Lagat, no se podía acercarse a él. Él no escuchaba absolutamente a nadie. Y él cumplía esto todos los días. ¿Y qué le importa? Si alguien necesita algo o hace falta algo. Y menos pensar en el negocio. Menos pensar en el negocio. En los días de verano, el estudio de él cambiaba un poquito. ¿Cómo cambiaba? A ver, él terminaba temprano, porque los días de verano, eh, la tefila empezaba más temprano. Entonces él terminaba más temprano. Y abría el negocio más temprano, aparentemente. Pero en invierno, él terminaba muy tarde. La tefilá amanece, no es como, no vamos acá según el cambio de hora, hay que aprovechar más la luz del día o esto y lo otro, no. Acá la tefilá va según la salida del sol, la cantidad de horas de día que hay, de acuerdo a esas son las horas. Y él estudiaba, y el mediodía se le venía encima muy rápido en invierno. En invierno él hacía tefilá con la salida del sol, también a la mañana, pero después 3 horas estudiando, y seguramente desayunaba algo antes de empezar a estudiar, o después, y enseguida se le venía el mediodía. ¿Por qué? Porque la puesta del sol, la salida del sol era más tarde, pero a pesar de todo, él 3 horas no cambiaba, no cambiaba su costumbre. Y estas horas eran para él santas, santidades, santidades, no las cambiaba absolutamente por nada. Y no existía moverlas también. Tal cual como no se puede mover una pared de su lugar, tampoco él cambiaba estas horas. Pasó un día que él decidió comprar una cantidad muy grande de mercadería, y era una mercadería que eran hilos de oro para coser, para saber que eran con una mezcla con un poco de oro o algo, que se le presentó para comprar a un precio muy, pero muy, pero muy barato. Y él hizo un cálculo de que él podía venderlo esto a tal precio. Y el precio de venta que él calculó era 8 veces, o sea, era el precio del mercado, era lo que se vendía. Si él iba a buscar un lugar donde vendieran estos hilos, lo iba a encontrar a un precio 8 veces más de lo que a él le habían ofrecido para comprarlo. Entonces, con esto iba a tener un sustento con mucho honor, teniendo una ganancia semejante. Lo que sucedió en la práctica que fue que el negocio se estancó. Él compró y estos hilos no se vendían, quedaron en el negocio, meses y meses quedaron en el negocio y no había quien lo compre. La gente aparentemente la gente de esta ciudad, que en su momento era un pequeño pueblo, Sfat, era muy pobre, sí. Entonces nadie pensaba, tenía la idea de comprar hilos de oro. Entonces pensó, tal vez, que, a ver, que בר בדבר יכולתו של בית העסק להמשיך ולתפקד, התעורר חשש כבד. Él pensó que esto le iba a llevar a la bancarrota. Así pensó. ¿Cómo iba a manejar el negocio? Y el abuelo,
Está hablando del abuelo, ¿no es cierto? Está hablando el Rab del abuelo. El abuelo ya estaba dispuesto a vender estos hilos al precio que los compró, sin ganar absolutamente nada. Seguramente iba a poder venderlos con mucha facilidad y para por lo menos que la inversión que hizo no se pierda. Pero también esto no avanzó, no consiguió ningún comprador. Un día, a la mañana temprano, llegó a la casa del abuelo un árabe del Líbano. El Líbano queda muy cerca, ya sabemos que queda muy cerca el Líbano, de Sfat, lo sabemos. Y él contó que Usiper y allá, Bajanut, Velo Matzah, ha pecado. Él dijo que había estado en el negocio del abuelo, no encontró a nadie, llegó a la casa. En la casa preguntó, estuvo en el negocio del abuelo y no encontró a nadie en la mañana. Él a la mañana estaba estudiando Torah 3 horas, así que seguro que no iba a encontrar a nadie. La abuela preguntó, ¿qué necesita, señor? Porque escuché que él tiene una cantidad muy grande de hilos de oro y yo necesito esto en forma urgente. Urgente necesito hilos de oro. Eh, Le dijo la abuela, le dijo, el rumor que escuchaste es cierto, pero tenemos una cantidad muy grande de esto que tú necesitas, pero tú tienes que volver dentro de 3 horas, porque a esa hora el negocio está abierto, solamente a esa hora vas a poder comprar la mercadería y no en otro momento. El árabe le dijo, yo no puedo esperar aquí tanto tiempo. Dijo, ¿por qué? Yo tengo que volver al Líbano y la caravana mía que va hacia el Líbano, va a salir dentro de 2 horas. Sale del pueblo que está al lado de este pueblo. La abuela entonces mandó rápido a la hija, la mandó que corra al Betaneset y le cuente al abuelo sobre este asunto tan importante que se apareció de repente. Y volvió. A los pocos minutos, la hija volvió a la casa y le dijo, le conté al abuelo sobre el relato este y él me dijo que diga que va a llegar a casa a la hora de siempre. No va a llegar antes. La abuela, que ella había escuchado todo esto, se apuró, ella misma fue a la sinagoga para hablarle al abuelo y decirle, escucha, querido esposo, dice, nosotros estamos con esa mercadería estancada durante meses, tal vez años, y yo quiero hacer contigo un pacto. Yo sé que tú estudias 3 horas todos los días. Yo sé que estudias todos los días 3 horas. Quiero hacer contigo un pacto. Y yo estoy segura que este pacto te va a convenir a ti, va a ser bueno para ti y bueno para Hashem. Y bueno para nosotros también, para todos nosotros. Yo sé que, muy bien, que tú tienes un estudio fijo de 3 horas todos los días en la mañana, después de la tefila. Y que yo sé también que 3 horas tus 3 horas son sagradas para ti. Pero esta vez no hay alternativa. Tú sabes que la situación está muy difícil y nosotros nos encontramos con esta mercadería que está estancada tanto tiempo. Nos encontramos en una situación realmente muy problemática. Y como escuchaste, este árabe quiere comprar toda la existencia que tienes de hilos de oro. Y él no puede esperar hasta las 3 horas. Él puede esperar solamente 2 horas. Entonces, vamos a hacer un pacto entre nosotros. Una vez tú renuncias a tu tiempo fijo de estudio, pero vas a pagar con esto, vas a pagar mucho más. Valteshalem al Kaj Beyoker, vas a pagar con una riqueza mucho más grande. ¿Por cuánto que anulaste 3 horas de estudio de un día? Durante 3 meses va a estar el negocio cerrado
con candado, durante 3 meses, vas a sentar a estudiar el Beta Midrash todo el día y noche. Y vas a estudiar, y esto va a ser por eso esto es un negocio que vale la pena. Por 3 horas vas a estudiar 3 meses todo el día. Anular 3 horas de estudiar 3 meses completos. El abuelo pensó un momento poco y dijo, no, no, yo no acepto este negocio. Lo que está fijo y no se mueve por todos los hilos de oro del mundo que me quieren comprar. La abuela estaba desesperada. Está bien, yo acepto tus palabras. Estaban casados hace muchos años, ya lo conocía. Pero de todas maneras, te pido, te pido que me expliques por qué. Yo te estoy diciendo cosas con motivo. Te estoy cambiando 3 horas por 3 meses completos de estudio. No por 3 meses de 3 horas, por 3 meses de 24 horas. ¿Por qué tú te niegas a esto? Contestó el abuelo. Querida esposa, es muy difícil para mí explicarte el motivo de mi negación. No vas a entender, no lo vas a entender, pero créeme, por favor, que yo sé muy bien lo que estoy haciendo. La esposa, una mujer justa, una mujer virtuosa, una mujer que será, que hace la voluntad de su esposo. Se fue a la casa, tranquila, sin ningún problema. Los alumnos que estaban ahí y escucharon el relato, fueron al abuelo y le preguntaron, los alumnos que estaban ahí estudiando con él, le preguntaron, está bien que tu señora, tú le dijiste que ella no va a entender, pero así, a nosotros, ¿sí nos puedes explicar, por favor? ¿Cuál es el motivo de que te hayas negado a ir por 3 horas, cambiar por 3 meses completos? Aparentemente eso tiene razón. Te está ofreciendo un cambio que vas a estudiar mucho más. Y no solamente eso, que ya Ajat Bar la mata. 1 hora ya estudiaste. Son 2 horas las que tienes que anular, nada más, no 3. Y por 2 horas que vas a anular, te están ofreciendo 3 meses de estudio 24 horas. Entonces, tú estás anulando solamente 2 horas y estás ganando. Hagan la cuenta. Hagan la cuenta. ¿Cuánto puede estudiar una persona que está estudiando 10 noches? Puede estudiar 16 horas por día. 16 horas por día por 90 días. ¿Cuánto es? 1440 puede ser. 1440 horas a cambio de 2 horas. No sé, díganme ustedes, no sé si se viene la cuenta. Contestó el abuelo. ¿Qué contestó? Ustedes, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? El Yetzer Hara, el instinto del mal. Él está feliz. Él está feliz en estas 3 horas que yo estoy sentado estudiando todos los días. No, él muere por hacerme anular esto. Muere por hacer que yo un día lo anule. Y él ve que todos los compradores golpean a mi puerta de los negocios míos, de los negocios de ustedes, de todos los negocios, pero solamente mi negocio todavía está cerrado. El mío es el único. ¿Por qué? Porque el dueño del negocio está sentado estudiando. Y el Eliezer Hará esto lo mata directamente. Él ve esto y él está queriendo comerme con los dientes. Pero que él no tiene lo que hacer. Él sabe que yo estoy fuerte como el hierro en este asunto y que para mí algo que es fijo y no se cambia.
¿Qué quiere decir algo fijo? Algo fijo es algo fijo. Fijo, fijo. Algo fijo es algo que no se mueve. Si yo un día lo muevo, ya no es más fijo. Sin alternativa, el instinto animal se tiene que sentar al costado. Se tiene que sentar al costado y mordiéndose, chasqueando los dientes. Y no va a empezar conmigo nunca. Pero en el momento en que él ve que yo puedo romper ese estudio fijo, ese momento que le estoy abriendo una puerta tan pequeña, él está esperando ese momento. Como está escrito, Lepetah Hatat Robetz. El instinto del mal está parado en la puerta del pecado, ahí tirado en la puerta, esperando que vayamos a hacer, que le abramos un chiquito nada más. Y todo el tiempo está ahí y viene a mí y me ofrece un negocio nuevo, todos los días. Y no puedo evitarlo, ese negocio. Es más fuerte que yo, pero todo el tiempo que yo no le abra esa puertita pequeña, todo el tiempo que yo no rompa esto que es fijo, entonces no hay por dónde entrar. Y ahora él tiene que quedarse al costado. Y una vez y otra vez, y espera, y espera, y espera. Y yo no lo voy a dejar. Ahí terminó el relato. Y nosotros estudiamos algo muy importante de aquí, que fijar el estudio de Torah es un arma contra el instinto del mal. Fijar el estudio es la bomba más fuerte que tenemos, es el misil más grande que tenemos, intercontinental, interplanetario, inter lo que sea. No hay como esto, no hay como esto, no hay nada que pueda superar esto. Y la piedra, también la piedra puede derretirse, también el hierro puede derretirse o puede explotar. El hierro puede explotar, la piedra se puede deshacer. Frente al estudio de la Torá fijo, todos levantan los brazos vencidos. Tal vez chasquea los dientes, porque chasquea los dientes, pero finalmente él se sienta a un costado y espera en silencio, porque ve que no hay lo que hacer. De paso, de paso es importante saber cuál es el final del relato. ¿Cuál es el final del relato de este hombre que, que no aceptó? No aceptó. Él dijo, no importa, que el árabe se vaya con la caravana si quiere. No tengo ningún problema. Que se vaya y que no compre. Hashem me va a mandar otros. No sé cuándo, no sabemos cuándo, pero sí me va a mandar. ¿Cuál es el final del relato? Que por un inconveniente inesperado, la caravana de este árabe salió hacia el Líbano solamente 2 días después. No solamente unas horas después, 2 días después. Y por supuesto que el negocio se hizo y con la ayuda del cielo, en las horas de la tarde, no en las horas de la mañana, sin que el abuelo haya tenido que interrumpir absolutamente nada. Por eso es que nosotros tanto luchamos por hacer que el estudio sea fijo, sea algo que podamos hacer en forma fija. No sabemos a veces qué, no sabemos si estudiamos bien. Por supuesto, como dijimos, nunca está preparado, pero tratamos de estudiar lo mejor posible. De paso, de paso, vamos a ver un chiquito más. Nos dice Rav Karenstein sobre el mismo versículo. Y tomó de las piedras del lugar y las puso alrededor de la cabeza. Dice Rashi, Hasan Kemin Marcel Sabib le Roshó. Soya iré mi pene Hayot Raot. ¿Por qué Jacob agarró esas 12 piedras que encontró? ¿Y qué él hizo? Hizo como un arco alrededor de donde iba a poner la cabeza. Hizo un arco con las 12 piedras y puso la cabeza en el medio. ¿Y por qué? Dice acá, alrededor de la cabeza, hizo como un arco alrededor de la cabeza. ¿Por qué? Porque tenía miedo de las fieras salvajes.
y preguntamos, ¿por qué protege solamente la cabeza? Además, vamos a preguntar otra cosa. Si viene, vamos a suponer que yo agarro unas piedritas, ¿sí? Y las pongo ordenaditas, haciendo una especie de arco ahí en la tierra, y pongo la cabeza ahí. ¿Esto me protege de las bestias salvajes? Un león no puede meter su boca por arriba de la piedra y comerme la cabeza directamente. ¿Qué es lo que me protege? No entiendo qué es lo que me protege. No entendemos qué es lo que protege. Pero de todas maneras, ¿por qué protege solamente la cabeza? El animal puede venir por el otro lado y comérselo entero, ¿sí? No solamente la cabeza. Comerse cabeza, cuerpo, brazos, pierna, todo. ¿Por qué él protege solamente la cabeza? Dice, el peligro ante las fieras salvajes, esto no es solamente por la cabeza, sino por el cuerpo entero. Todo el cuerpo está en peligro. ¿Qué vamos a responder? ¿Qué nos dice Raúl Karenicen? La obligación del hombre es protegerse a sí mismo ante cualquier peligro. Y hay una obligación de istadlut. En todas las cosas nosotros tenemos emuná. En todas las cosas nosotros tenemos fe que nosotros vamos a hacer una parte y Hashem va a hacer el resto. Salvo, no dijimos, yo no puedo decir, bueno, yo fijo el estudio de Torah, como dijimos, vamos a fijar el estudio de Torah, pero yo lo fijo un poquito y Hashem hace el resto. No, en el estudio el esfuerzo es completo. Tenemos que hacer todo completo, completo, completo. Pero, en las cosas materiales, nosotros hacemos una parte y Hashem hace el resto. Entonces, eso se llama istadlut, hacer algo y el resto lo dejamos en manos de Hashem. Nosotros confiamos en Hashem y sabemos que Hashem, Él nos va a ayudar. Entonces hacemos una parte. Entonces, para cumplir con la obligación de protegernos, Jacob protege solamente su cabeza. Y de ahí en adelante confía en la Hu. Y si él no alcanza ahora a, a ver, Imlo istapek bekar, ויעשה כל אשר לקל ידו כדי להגן על עצמו מכל מקום. Pero si él no se conforma con eso, y él ahora hace todo lo que puede hacer para protegerse y protegerse a sí mismo en todo lo posible, entonces esto va a mostrar que hay una falta de fe, o sea que hay un defecto en la cualidad de la confianza en Hashem por parte de Jacob. El Mashiach, pero este no es Mashiach de Slavoska, sino Mashiach de Yeshivat Mir y Yeshivat Ponevezh. Había Hezkel Levinson, si es el Librajá, él acostumbraba a decir, si la cabeza está completa, todo está completo. ¿Qué quiere decir? Tanto en lo material, tanto en lo espiritual. La cabeza completa. Con la cabeza completa, todo está completo.